Esta tarde yo quiero hablarles de un principio que es muy importante para nosotros y tiene que ver con el concepto de las primicias. Usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Bueno, las primicias tienen que ver con lo que es primero. La escritura nos dice en Éxodo 34:2. La escritura allí nos habla de esto que yo quiero traerles a usted para comenzar y poder hablar del año y poder hablar de este concepto de primicias. La Biblia allí nos manda en ese lado, si lo tomamos así, dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. El llamado que nos está haciendo acá es un llamado a santificarnos. Un llamado que debemos de comprender el año en que estamos viviendo. Estamos viviendo en este año 2020 y es un año muy profético. Es un año de guerra. Hello. La gente dice: Dios es de paz y amor. Sí, Señor, es de paz y amor. Yes, pero le gusta pelear. Dios es un Dios de guerra. Tenemos que comprender eso. Uno de los nombres de Él es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y Dios nos manda también a nosotros tener ciertas guerras. Ahora, ¿qué tipo de guerras estoy hablando? Especialmente ahorita usted que está oyendo en la política de tanto de guerra. No me refiero a eso. Cálmese, tranquilo. Yo sé que usted quiere ser pacifista. Yo también. A nadie le gusta la violencia. Pero acá tenemos que comprenderlo en el ámbito espiritual. El tipo de guerra que Dios nos habla. Sí, hay una guerra por usted, hay una guerra por mí, hay una guerra por nuestros hijos, hay una guerra por muchas cosas. En el ámbito espiritual, la misma escritura nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad que está en el cielo, que se ha levantado en contra de nosotros. La Biblia nos aclara y aún nos dice que nuestras armas no son de esta milicia. No son como se pelean terrenales, sino que son armas espirituales que Dios nos ha dado. Una de esas armas es el ayuno, es la oración, por ejemplo. Ese tiempo que nosotros dedicamos a Dios para orar, el tiempo para ayunar. Hay diferentes maneras en que usted y yo podemos pelear una guerra. Ahora, acá cuando nos habla esta escritura, dice: prepárate pues para mañana, para el futuro, para este año, para ese proyecto, para esa empresa, para esa familia, para ese matrimonio, para ese trabajo. Prepárate y sube de mañana al monte de Sinaí. Hemos hablado acá que qué significa de mañana. Para algunos puede ser a las 4 de la mañana, para otros a las 11 de la noche. Otros puede ser a las 10 de la mañana que se levanta ese teenager en la casa. Ahora, ¿qué sucede? Que no podemos decir a una hora específica, pero podemos tomar el concepto, el principio. ¿Cuál es el principio? Que dice ahí temprano, es decir, lo primero. Lo primero del día. La mejor energía que tienes. ¿Cuándo es el mejor tiempo para ti? Prepárate, dice, para mañana y sube de mañana. Sube de mañana. Lo primero se lo das a Dios. A un monte Sinaí, apartado de todos, cuando nadie te interrumpe. Tal vez esa mañana es cuando tú vas solo en el carro, o te estás bañando, o un tiempo a solas en tu trabajo, si ese es el ambiente donde tú trabajas, a solas. En cualquier momento, pero usted se prepara. Hermanos, este año que estamos y esta década que ya estamos viviendo, nos va a demandar de nosotros mucho más de lo que se imagina. Y es una década, un año más bien de guerra. Aquí le quiero contar esto. Y dice: preséntate ante mí. Dios nos está invitando. El domingo pasado hablábamos de eso. Y cuando hablo de primicias, que yo le quiero hablar de eso, pero quiero hablarle un poco también del año, porque algunos hemos estado preguntando. Si usted puede ver a la pantalla, déjeme decirle parte de lo que significa el 2020. Cuando hablamos de eso, cuando usted va a la Biblia, el 20 siempre tiene que ver con guerra. El 20, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 2:20, la escritura dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Ojo lo que dice después: creed a sus profetas y seréis prosperados.
¿Me ayudan por favor con el slide que les pasé? Cuando hablo de 2020 es un año de guerra. Dale por favor, sin miedo, ahí está. Fíjese por ejemplo, cuando los jóvenes iban a la guerra, Israel era un país o era una nación que Dios los metía en mucha guerra. Pero a los 20 años era cuando usted iba a la guerra. Y de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. A los 20 años. Mire lo siguiente, dale sin parar. En Génesis 20, Dios hace guerra por Sara. Está mal escrito. En Éxodo 20. Ahí está la entrega del Torá oralmente. ¿Qué era el Torá? Era lo que en ese momento sería como el equivalente para nosotros la Biblia. Pero era una guerra contra la carne. Levítico 20, ahí le está hablando de una guerra contra la inmoralidad. En Número 20 le habla de una guerra interna que tuvo el pueblo de Dios. Deuteronomio 20 le habla de las leyes que debían de tener en la guerra. Josué 20 le habla de una guerra vengativa. El siguiente slide. Mira lo siguiente, el Jueces 20 le habla de la guerra de Israel contra Benjamín, contra la tribu de Benjamín que se separó. Dale sin miedo. En 1 Samuel 20 era la guerra de reinos, fue cuando Saúl contra David. 2 Samuel 20 fue la guerra de los rebeldes contra David y Joab contra Amasa, que fue un general contra otro general. En Primera de Reyes 20 nos habla de una guerra de Siria contra Israel. Segunda de Reyes 20, guerra de la enfermedad, guerra de la enfermedad y de Asiria contra Judá. En Segunda de Crónicas 20, yo solo quiero leer, y dice: aconteció en la primavera. Ese no está allí, ahí déjalo. Óigame lo que aquí dice. En Primera Crónicas 20, verso 1 dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó el ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón. Y fue y puso sitio a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén y Joab hirió a Rabá y la destruyó. Verso 6, ojo lo que dice. Siempre en Primera de Crónicas 20. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura, de que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Segunda de Crónicas 20 le habla de la guerra contra Josafat. Siguiente, por favor. Gracias. Job 20 le habla a usted de la guerra contra los falsos conceptos. Salmo 20 le habla de amenazas de guerra, especialmente en el verso 7. Mire lo siguiente que le quiero. En verso 7 dice: algunos confían en carro y otros en caballo, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Proverbios 20 le habla de la guerra contra la negligencia. En el 18 dice: los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Isaías 20, allí le habla de la guerra de Asiria contra Asdod. En Jeremías 20 le habla de la guerra contra Jeremías y contra los falsos ministros. Ezequiel 20 le habla de la guerra contra falsos profetas e ídolos. Mateo 20 te habla de la guerra religiosa que hubo contra nuestro Señor Jesús. En Hechos 20 te habla de la guerra que hubo contra Pablo y de él contra la apostasía que estaba entrando a la iglesia. Ya no está allí, pero ahora véeme acá. Juan 20 le habla de la guerra contra la muerte. Apocalipsis 20 te habla de la guerra de Gog y Magog, que es contra el diablo. ¿Usted cree que es casualidad que el 20 aparece tanto en la Biblia con cosas de guerra? ¿Qué debemos de comprender en esto? Que el año 2020 es un año de guerra. Es un año de guerra bíblicamente. Usted lo ve en la numerología. En la cultura hebrea es importante la numerología para ellos.
Este año 2020 va a ser un año de conflictos. Usted ya vio cómo comenzó. Conflictos mundiales que están definiendo entre la luz y las tinieblas. Mire, hermano, Dios está preparando a la iglesia del Señor para un gran cambio. Hay un gran cambio que va a suscitar en esta década, donde se va a definir la posición de muchos cristianos alrededor del mundo. ¿Por qué es lo que le trato de decir con eso? Es importante que usted sepa su fe, que sepa lo que está creyendo, que tenga convicción. Es importante saber nuestros fundamentos. Es importante estudiar la palabra de Dios para saber lo que hemos creído. No es porque somos cristianos, porque venimos a la iglesia, sino que usted sepa su fe, sus convicciones. Que ya no le influencien tanto las redes sociales. El domingo pasado le decía, si usted se afligió porque apenas dijeron que iba a haber una media guerra ahí porque mataron a alguien en Siria y que se iba a hacer la tercera guerra mundial, no, usted está siendo demasiado influenciado por los medios. Y en vez de estar adoctrinado por el mundo, debería ser adoctrinado por lo que dice la palabra de Dios, que es la palabra que usted debe saber. El 2020 es un año que va a definir también para la iglesia que debemos de anticipar la ola de cambios que Dios está haciendo. Una reforma que Dios está trayendo en el ámbito espiritual para muchos cristianos, para recibir a Dios en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No hay cosa más poderosa que le puede pasar al ser humano que saber para qué nació. Lo peor que le puede pasar a usted es no saber para qué nació y vivir una vida y llegar a viejo y dice, ¿y qué hice? 2020 para ti. Hoy tal vez usted está acá y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da, esta oportunidad de poder hablar. Tal vez le parece que esto es muy serio lo que estoy diciendo. Sí, es serio, pero yo no estoy serio. Pero es en serio. Es en serio para arreglar nuestra vida, porque todos necesitamos de Dios. Usted está en la iglesia porque necesita de Dios, no porque es perfecto. La gente allá afuera cree que somos perfectos, pero no saben porque nunca han venido o alguien los ha decepcionado. Pero usted y yo no podemos hacer eso. ¿Me doy a entender? Usted no porque entra a un McDonald's ya es hamburguesa, o porque está en un garage es carro. No porque va a una iglesia ya es santo. Es un proceso que Dios va haciendo en nuestra vida de transformarnos, una regeneración, dice la Biblia. Una santificación que Dios va haciendo, una transformación. Todos los días se nos chispotea algo, dijo el apóstol mexicano aquel de la televisión. Se me chispoteó. Y nosotros necesitamos a Dios y comprender que es una guerra. Una guerra que Dios te está llamando contra las tinieblas. Una guerra que Dios te está llamando contra el pecado. Una guerra que Dios te está llamando contra la injusticia, contra la mentira, contra muchas cosas que Dios te está llamando a ti personalmente. Es una guerra. Este año Dios quiere bendecirnos tanto y ha empezado de esa manera. Es importante comprender lo del 20. Ahora, yo creo que Dios está buscando en nosotros resucitar esos fundamentos que son de nuestra fe. Esos fundamentos tan importantes para la iglesia, porque creo que viene un sacudimiento muy fuerte, real, en los próximos años, y lo han dicho los profetas. Permítame ajustarme para acá. Ahora, porque hoy yo le quiero enseñar de este tema, y eso que Dios nos quiere a nosotros dar, a cada uno de nosotros, a nadie en especial, solo para Él. No, eso es Dios nos lo ha dado para todos. Por eso nosotros comenzamos con ayunos y los ayunos como primicia. Pero hay que comprender el concepto. El domingo anterior le hablaba acerca del ayuno. Hoy quiero hablarle en manera general lo que tiene que ver las primicias. Y ya usted, si es una persona tacaña o tiene problemas con el dinero, yo le quiero decir, la primicia no solo tiene que ver con dinero. La primicia tiene que ver con el concepto de que lo primero le pertenece a Dios. Y no solo es tu dinero, es tu tiempo, tus talentos, las 3 T's: tu tiempo, tu talento y tus tesoros.
Pero Dios nunca te va a pedir algo si no te pide la vida primero. Porque Dios está interesado en ti. Él es tu creador, Él es quien te hizo y te ha dado un propósito. Ahora, yo lo quiero llevar en este principio. ¿Por qué hablamos del ayuno como primicia? En Romanos 11:16 tomamos de base lo que allí nos dice la escritura en Romanos 11:16. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mire qué importante, porque nos da la figura de un árbol. Y ese árbol dice, si la raíz es santa, es decir, lo primero, lo que tiene contacto con el suelo. Las raíces absorben, jalan, toman del suelo. Y si usted santifica lo primero, el restante va a ser bueno. ¿Me sigue? Había un dicho de nuestras abuelas que decían, lo que comienza mal, termina. ¿Se lo dijeron a usted también? A mí también. Lo que comienza mal, termina mal, decía la abuela. Yo lo tomo acá. Cuando usted santifica algo y lo primero se lo da a Dios, el restante ya es de Dios, está santificado. Por eso cómo tú comienzas el año, qué haces con lo primero de tu tiempo, qué haces con tu talento, es importante. Y esto de las primicias es una de las leyes más importantes de la Biblia, porque envuelve el concepto de las primicias. Las escrituras nos hablan mucho. Es más, déjeme decirle, la escritura habla el doble de primicia de lo que habla de los diezmos. Y los diezmos Dios te los pide. No tenemos opción. Pero en las primicias te habla el doble que tiene que ver con los diezmos. Ahora, ¿se da cuenta entonces lo importante que es para Dios las primicias? Las primicias, la ley de las primicias es básicamente lo que significa es lo primero es primero. Eso es lo que significa. Y tiene un impacto fundamental en cada cosa de nuestra vida, en nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro nivel intelectual, cómo te desarrollas. Yo creo que tiene mucho que ver. Entonces, entender y vivir esta ley nos va a ayudar para ubicarnos apropiadamente para recibir toda promesa de parte de Dios en este año. Entonces, cuando hablamos de primicia, lo segundo que debemos de comprender es que primicia tiene que ver con el fruto primero de cualquier cosa. Es decir, que son los primeros frutos de la cosecha que uno le ofrece a Dios en una acción de gracia por la bondad de Él. El 1 de enero o al inicio del año, uno le dice gracias Dios por todo lo que me vas a bendecir este año, como si fuera el 31 de diciembre. Usted anticipadamente le da gracias a Dios, lo honra a Él, porque usted está confiando que es Él que le va a proveer. ¿Me doy a entender? Una cosa es cuando usted llega al 31 de diciembre y dice, wow, todo lo que Dios me dio, gracias Dios, pero ya te lo dio, ya no requiere fe, ya te lo dio. Hoy requiere buen corazón para ser agradecido. ¿Me doy a entender? La diferencia en las primicias es que va a desafiar tu fe, porque es anticipadamente que tú estás confiando que Dios te va a proveer. Pones tu confianza en Dios para la provisión. Lo tercero es que primicia literalmente significa una promesa por venir. Lo que haga usted con las primicias va a gobernar el resto de lo que viene. Las primicias establecen un diseño, el molde. Es la promesa que vendrá para el resto del año de lo que usted está estableciendo con las primicias. Y esas primeras cosas siempre le pertenecen a Dios, dice la ley. Aquí lo quiero llevar a esta parte de la escritura y voy a ir corrido, muchachos. En Génesis 22:2, Dios le habla a Abraham y le dijo a Abraham,
toma ahora tu hijo, tu único. Mire lo que le dice, tu único. ¿Con cuánto se quedaba si era el único? Con nada. Tu único Isaac, y aclara algo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No le dice todo el plan. Le dice, yo te diré dónde va a ser. Tú agarra camino. Ahora, imagínese usted como esposo, tiene una mujer celosa o una mujer manipuladora, posesiva. Yo sé que aquí no hay, yo solo estoy hablando con figuras, ¿verdad? De que usted, imagínese cómo usted, siendo Abraham, le explica a su esposa, ¿para dónde vas? Para donde Dios me dijo. ¿Y por qué te llevas el niño? Es que Dios me dijo. ¿Y para dónde vas? Dios me dijo que me fuera aquí, para allá. ¿Y a dónde? Pues dime dónde. Hay momentos que Dios va a desafiar tu lógica para que tu fe se manifieste y puedas poner tu confianza en Dios. ¿Me está siguiendo? Hay momentos que Dios no te saca todos los planos, no te muestra todo el diseño. Hay momentos que así sucede. Si Dios todo nos explicara, todo nos lo dijera anticipado, no nos requeriría de nuestra fe y no podríamos agradarlo, porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me está siguiendo? En el proceso, esa es una alabanza, una adoración a Dios. Y aquí viene lo siguiente, que es muy importante de verlo. Él se va y lo lleva a este niño. Usted conoce el resto de la historia de qué le sucedió a este padre con este hijo. Que Dios lo bendijo. Yo te quiero llevar a la siguiente escritura, a primera de Corintios 15:23, porque debe llevar la secuencia a lo que le quiero explicar. Primera de Corintios 15:23. Gracias, muchacho. Y luego vamos con la otra rapidito. Dice, pero cada uno, ¿o los espero? Dice, cada uno en su debido orden. Cristo fue las primicias, dice. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está, muchas gracias. Lo leo una vez más. Entonces acá en 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, mire lo segundo. Luego los que son de Cristo en su venida. Y habla del orden, ¿cómo será? Cristo va adelante. ¿Por qué? Porque Él es la primicia. ¿Por qué decimos que Él es la primicia? Aquí viene lo siguiente. En Romanos 8:29. Porque los que antes conoció. Thank you. No queremos ponerlos en spot, pero ok. Porque a los que antes conoció, dice la Escritura, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Se da cuenta? Dios pone a su Hijo, su único Hijo, Jesucristo, como Abraham también hizo con su único hijo, Isaac. Es que Dios no te pide que des algo que Él no te ha dado. Dios no te pide que hagas algo que Él no está dispuesto a hacer por ti. Y aquí le dice, hey, porque el que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito para todos nosotros como hermanos. Él es la imagen. ¿Ha visto que en alguna familia cuando hay varios hijos dicen, wow, todos se parecen? ¿Quién cree que influencia más a los hijos nuestros cuando son varios así? ¿Quién cree que los influencia más? El primero. ¿Quiere saber el secreto para cuidar bien a sus hijos? Usted que tiene miedo no tener más hijos y tener todos los que quiera. El secreto está en criar bien al primero. Porque el primero siempre va a influenciar a los otros. Los niños cuando están pequeños, han notado
que los chiquitos quieren hacer lo mismo que hace su hermana o su hermana mayor y empiezan a imitarlo? ¿Sí o no? Sí, a veces le hacen las travesuras, quieren hacer las cosas que hacen de mayor, aunque son menores. ¿Me está siguiendo? Y eso mismo Jesucristo quiso hacerlo por nosotros. Él dejándonos, dice, ejemplo os he dejado, dice la Escritura. Aclara algo, dice, cosas mayores que las que yo he hecho haréis, dice. Porque Él como hermano nos deja ese ejemplo. Él es el ejemplo, la primicia. No es cierto que Él es la primicia, entonces Él es como el ejemplo de la raíz. Si la raíz es santa, lo serán las ramas, dice. Si Jesucristo fue santificado por el trabajo que Él hizo, usted y yo somos santificados. No es eso lo que dice la Biblia, fue el trabajo de Él, de Jesucristo en la cruz del Calvario, que es la que nos redime de nuestros pecados, nos da la salvación, nos da la vida eterna. Ha sido Él la primicia. Jesús, Él como primogénito, establece el diseño para nosotros. Aquí nos dice esta escritura que dice que nos destinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es Dios hablando, el Hijo de Dios, Jesucristo. O sea, Dios no te hizo para que te parezcas a nadie más que a Jesucristo en tus acciones. La imagen, el ejemplo de nosotros debe ser Jesucristo. Él es nuestra primicia, Él es nuestro ejemplo. Si usted se va a parecer a alguien, paréscase a Él. Paréscase a Él. Que Él sea su maestro, que Él sea su ejemplo, que Él sea la imagen que usted está imitando a Jesucristo. De hecho, tu familia te lo va a agradecer tanto que te parezcas más a Jesucristo que te parezcas a tus suegros o tus... ¿Qué mujer no quiere un marido que se parezca al Señor Jesucristo? Dice, uno como Él. Y ese es nuestro trabajo. Gracias por el silencio. Porque habló también de primicia, que Jesucristo es la primicia y el ejemplo para todos nosotros. Es porque Dios quería una familia y lo sembró a Él. Y ahora tiene una gran familia. Usted y yo somos parte de la familia de Cristo, nos dice la Biblia. Fue a través de Él. Mire, porque esto es importante, porque aún después usted se da cuenta que Jesús cuando asciende, cuando Él va cuando él muere y viene todo el proceso que usted y yo conocemos, cómo Jesucristo se movió en los diferentes ambientes, se presentó a las personas y cuando Él ascendió del infierno, le dijo a María Magdalena en Juan 20:17, le dice, no me toques. Mire lo que le dice Él, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve, le dice, a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mí y a vuestro Dios. Note lo que dice. Esta escritura es bien importante, porque en esta Jesucristo dice, después que Él ha muerto, resucita antes de ascender al cielo. Él le dice, hey, no me toques, porque Él lo quería abrazar, ¿sabe? Yo creo que era latina, quería abrazarlo. O sea, nosotros somos muy así querendones, ¿verdad? Y entonces le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesucristo necesitaba presentarse perfecto como el Cordero Inmaculado, sin ninguna mancha. Y aquí le dice, hey, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve, le dice, a mis hermanos y diles, mire lo que le dice, subo a mi Padre y vuestro Padre. Wow, a través de la primicia. A mi Padre y vuestro Padre. Y le dice lo siguiente, mi Dios y vuestro Dios. Por la primicia, por lo que Él había hecho. La primicia es aquello tan importante porque establece el diseño para el resto. Y asimismo le dice, a todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás por un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás, le dice, al prójimo de tus hijos.
Entonces, lo primogénito ya no solo eran tus hijos, todo lo que tenías, porque es el concepto en general. Lo primero es importante. ¿Qué tú haces? Al inicio del año, de una u otra manera, establece un fundamento para el resto del año. Por eso lo primogénito, la primicia, el primer fruto, la ley de lo primero es de Dios. Es importante. Iglesia, ¿de qué te estoy hablando? Que tú cuando recibes tal vez tu respuesta, tu problema no está resuelto, pero cuando obtienes ese aumento, por ejemplo, en tu salario, en tu trabajo, cuando algo nuevo es establecido en tu vida, tú debes de reconocer la fuente de dónde vino. ¿De dónde vino ese aumento? ¿De dónde vino ese trabajo? ¿De dónde vino eso que estás pidiendo? Y lo primero de ese incremento es dedicado a Dios. Ahora, la primicia no es un diezmo del incremento. Es todo el incremento que uno le dedica a Dios. Todo lo que deben de entender ahora es que todo lo primero pertenece a Dios. Aún la primera parte de tu día, cuando comienza el día, no le des tus primicias a las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram o la red social que uses no es tu Dios para que le des las primicias. Es más, la escritura nos lo dice en el Salmo. En el Salmo, ¿lo van a quitar? Sí, gracias. 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una vez más, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. No dice, de mañana oiré tu voz, le dice, oirás mi voz. Yo te buscaré en la mañana. ¿Cuándo es de mañana para ti? Lo primero. Los primeros minutos del día. Dedíqueselo a Dios. Si usted es de esas personas que dice, es que yo paso muy ocupado o no me alcanza el día, por favor practique esto. No vas a perder nada. Yo solo le pido que lo practique, lo que Dios dice. Y si no le funciona, Dios es mentiroso. Pero usted practique lo que dice la Biblia. Él dice, dedícame los primeros minutos, dame los primeros minutos del día y verás cómo tu día te va a alcanzar. Uno se vuelve más productivo. Porque hay días que uno está divagando y dice, ¿qué hora es? Tal hora. Le dice, ¿y para qué se me hizo el día hoy? No me alcanzó el día. Pero dedíquenle los primeros minutos. Rompa con ese hábito de darle sus primicias a alguien más que no sea su Dios. Dérselo a Dios. Dedíquele ese tiempo en la mañana a buscarlo y decirle, Dios, el pastor dijo que aquí en la Biblia dice, como dice el salmista en el Salmo 5:3, que te busque de mañana, me presentaré a ti y esperaré. Esperar en la Biblia significa mi confianza está en ti. No que te vas a quedar ahí todo el día, sino que es en ti esperaré, oh Dios. Es decir, en ti estoy confiando. I'm trusting you. En ti esperaré. Estoy confiando en ti, Dios. Mira, Dios, hoy tengo esta entrevista de trabajo. Hoy tengo que hacer tal cosa. Hoy tengo esta decisión importante. Señor, esto tengo que hacer. Mi hijo va a esta cita con el médico. Necesito tu mano que lo sane. Necesito, Señor, que mi familia esté unida. No sé qué tú pides. Te lo regalo. Dice que tenía un animalito. Ya, pobrecito, se murió. Y en ese momento se lo dedicas a Dios.
Y vas y se lo das a Él. Practíquelo. Dedíquele a Dios su día. Jóvenes que están acá de 40 para arriba. Thank you. Estamos bien, hermano Miguel. Sí, es mejor. Los 40 son mejor que los 20. Ya los que lo estamos viviendo nos hemos dado cuenta. Qué increíbles son los 40. Wow, no le tenga miedo a usted que va a llegar ahí. Se va a poner joven. Va a pensar diferente. Se va a poner bueno, dice mi esposa. Thank you. Chacha, vamos a terminar ya la cosa. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Por qué usted va a disfrutar su vejez? Porque de mañana buscó a Dios. De joven buscó a Dios. Busca a Dios de joven. Tu mañana. Esa es tu mañana. Early in life. Temprano en tu vida. Búscalo. Y te irá bien en tus pasos. Tal vez ahorita no la ves, pero te va a ir bien. Y los que están en los 40, es una época increíble. Pero tú cosechas de lo que sembraste. Pastor, pero ¿qué pasa si yo no lo hice bien en mi juventud? Es ahora cuando estás naciendo en Dios. Hazlo correctamente ahora. Aunque las tentaciones te vienen, las amistades te influencian a otra cosa, pero Dios quiere ser mayor que tus amistades. Dios quiere ser mayor que tus deseos, para que te vaya bien el resto de tus años. Hermanos, nosotros no tenemos tiempo que perder. Ya no tenés tiempo para distraerte. Yo le agradezco a Dios que usted está aquí este día en la iglesia. Le agradezco a Dios que usted está aquí, porque significa que usted quiere un mejor futuro. Gracias. Gracias por buscar de Dios. Gracias. Así se hace. Usted está haciendo lo correcto. No hay mejor cosa que buscar al Creador. Cuando venga acá a la iglesia o a cualquier iglesia, usted se congrega. Si alguien lo está viendo por este video, la pastora Karina leía hace un momento y decía: cuando vayas al templo de Dios, ve a buscar a Dios. Tenga cuidado si va a buscar al hombre o a la mujer, porque los humanos te vamos a decepcionar. Yes, we will. Nos decepcionamos con nuestras acciones, pero Dios no. Busca de Dios. Yo no te estoy diciendo que pases todo el día de rodillas. No, Señor, a veces son 5 minutos. Pero hágalo un día. El siguiente día usted va a pasar 6 minutos. Porque cuando lo empieza a hacer, empieza a romper ese molde antiguo y establece uno nuevo, un nuevo hábito, una nueva costumbre. Y de repente vas a hacer así. Y esfuércese. Está comprobado, los psicólogos dicen que si usted hace algo por 21 días, se te vuelve una costumbre. Hágalo. Let's do it. Mire, este tiempo que estamos ayunando es una bendición. Yo le quiero contar, para quienes no saben, lo que nos pasó el domingo a quienes estuvimos en el Zoom. Estuvimos en la sala virtual. Se nos topó la cuenta. Nunca le habíamos llegado y tuvimos que agarrar más. Hoy ya tenemos para 100. Hoy en la noche lo espero. A las 9 de la noche. Hoy domingo a las 9. El resto a las 10. 9 de la noche. La sala es Zoom. El domingo, yo no, honestamente le voy a decir, no esperaba que tuviéramos ahí 50 cámaras, todos ahí orando. Fue algo poderoso. Poderoso. Jamás habíamos tenido tantas personas conectadas. Y había en casos donde hay 3, 4 personas, o lo tienen en la sala y están todos ahí orando. Solo es media hora.
Créame, el mundo no se va a acabar, ni usted va a llegar tarde a su trabajo por buscar a Dios media hora. Venga, tal vez no lo puede hacer, conectarse, pero puede ser ese momento usted sin conectarse puede buscar de Dios. También si usted dice, hey, por mi trabajo, antes de irse para el trabajo, a las 4 de la mañana están las pastoras y a las 5 está la otra pastora y a las 10 su servidor. Empecemos a hacerlo. Ayune. Por eso hacemos 21 días, porque sabemos que rompe hábitos. Donde usted pone al lado las carnes. Estamos en el ayuno de Daniel. Hágalo. ¿Qué va a ser nuevo este año? Haga cambios. Pero las primicias, dérselas a Dios. Los primeros minutos del día, dele a Dios. Dele a Dios. Jóvenes, antes de irte para la escuela, levántate un poquito más temprano y dale un tiempo a Dios. Just a minute. Dile, Dios, gracias, thank you por levantarme, no estar debajo de un puente tirado, que hay un techo acá. Tengo sueño no porque no descansé, sino por desvelarme por todo lo que mis papás me dan. Porque si tu papá no te dieran todo lo que tienes, no te desvelarías. Porque tenés internet en casa, porque tenés comida, porque puedes ir al baño y enciendes allí y hay agua. No tenés que ir a sacarla a algún lado, porque al final del mes no tenés que pagar. Tus papás pagan. Sé pilas, inteligente. ¿Para qué te quieres ir de la casa si ellos pagan? I don't get it. I don't get it. Gotta be smart. Por eso la Biblia dice, hey, ¿cuándo es el momento para los hijos salir? Acá, cuando abren un hogar con otra persona, cuando se casan. That's the right time to leave the house. Cuando te casas. Please, que no sea de 40 también, ¿verdad? También. No abusen, ¿verdad? Pero usted debe saber el principio. A nadie le va mal por hacer lo correcto. Hoy aquí estamos hablando entre amigos. Véalo así. Y entre amigos, a lo bueno no se le dice no. Entre amigos, a lo bueno se le dice sí. Y Dios siempre quiere lo mejor para usted. Él te ama. Y ha dejado estos principios. Ya Dios nos dejó Él como ejemplo. No va a ser ningún humano, va a ser Jesucristo. Porque si todos acá nos podemos equivocar. Los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios se van a equivocar. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo como primicia para que Él fuera ejemplo, imagen. El molde, el diseño a seguir es Jesucristo. Jesús, usted sigue. Si usted está aquí hoy, este día, de veras, muchas gracias. Significa que usted está buscando de Dios y quiere lo mejor para este año. Pero si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo todavía, esa va a ser la mejor decisión que vas a tomar este año. De hecho, es la mejor decisión de tu vida. Y es cuando tú escoges a quién vas a adorar. No con quién vas a vivir, a quién vas a adorar. La mejor decisión de tu vida es a quien adoras. Y solo debe ser a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, dice que cuando usted lo confiesa y lo acepta en su corazón, Él te perdona tus pecados, te da la vida eterna y escribe tu nombre en el libro de la vida. Dale hoy tu vida a Jesús. Sé valiente y verás lo que Él va a hacer contigo el resto de tu vida.